Sabemos que sos un especialista en el tema de misiones. La pregunta, parafraseando a Carver, es ¿de qué hablamos cuando hablamos de misiones? ¿Qué decimos cuando decimos las misiones? Hablamos de compartir nuestra fe y nuestra esperanza con aquellos que no conocen a Jesucristo, que estén tanto en contextos donde es fácil llegar y en contextos donde no es fácil llegar. Bien, siempre siempre tenemos esta idea de el misionero que va a un lugar de África, remoto de África, como decías, de difícil acceso, pero también hay, por lo que decís, misiones a lugares más poblados o más... En nuestra ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, porque el tema está, uno va a un lugar y uno dice, generalmente dice la idea geográfica, ¿no? Voy a tal país, voy a tal región. Pero después cuando llegas ahí te das cuenta que no todo es homogéneo, que para llegar a la gente tiene en el mismo lugar, en la misma región, en el mismo país, a veces tienen distintas características, a veces son varias etnias que están en un mismo lugar. Lo mismo pasa en nuestra ciudad. Cómo llegar a la familia, cómo llegar a los drogodependientes, cómo llegar a los políticos, cómo llegar a los profesionales, cómo llegar a los deportistas. O sea, somos todos misioneros en una medida. Totalmente. Bien. ¿Y qué es lo que determina que una iglesia decida hacer misiones en algún sector especial o en algún país especial, más allá de cierto llamado de Dios, ¿no? Lo que determina es la palabra de Dios, es la Biblia. Tal vez mucha gente sepa que la Biblia lo impulsa a hacer esto, pero la clave de cada iglesia es el pastor o los líderes de la iglesia, sea un pastorado singular, colegiado. Si no existe esa visión, vos tenés que, una vez que entendés que tenés que servir al Señor, que tenés que hacer misiones, tenés que querer hacerlo. Porque Dios ya quiere que lo hagas. El problema está, o la pelota nos queda a nosotros picando. Cuando uno toma esa decisión, podrán aparecer muchas dificultades, pero nada va a imposibilitar que finalmente la obra no se haga. Bien, ¿hay un campo más habitual que otro donde dedicarse a las misiones? Digo, vos hablabas de los drogodependientes, la familia, por lo menos acá en Buenos Aires, digamos, ¿hay algún sector más sensible al que tenemos cierta predilección o cierto llamado a hacerlo? A ver, hay dos cosas acá. Una es dónde se necesita llevar la palabra de Dios, eso es misión, ¿no? ¿A quiénes? Pero también es quiénes van a ser los que van a llevarle a quiénes. Entonces tiene que haber, acá hay como un movimiento de pinzas, ¿no es cierto? El Señor habla a alguien que ya lo conoce, es decir, a un cristiano, un creyente, para que lleve el Evangelio a... y tal vez haya otro grupo, otra gente que necesite, y el Señor está llamando a otro para que vaya allá. El tema es descubrir a dónde el Señor me quiere llevando. Ahora, en mi testimonio personal, cada uno, a todos. Al que venga, le hablamos. Cuando nosotros ya institucionalmente estamos enfocando esto, generalmente vemos a dónde queremos ir, oramos al Señor si no tenemos a quién mandar o a quién enviar, y el Señor nos va a dar a alguien que tenga características para ese lugar al cual Él ha llamado a la gente y la quiere enviar. No sé si soy... Sí. Sí, mi pregunta es, en base a tu vasta experiencia, ¿en qué se ha modificado en los últimos 10, 15 años, que sabemos que hay cambios fuertes en la sociedad? Digo, ¿en qué ha cambiado las misiones o la visión de la iglesia con las misiones? A ver, si vamos a las misiones transculturales, que podrían ser dentro de nuestro país y afuera, nuestro país es singular porque es una nación que tiene pocas etnias. Hay etnias, generalmente están en el norte, no son muchas. Brasil tiene muchos más, por ejemplo el Amazonas es un cordón donde está lleno de etnias distintas, son muchas más que las que tenemos en la Argentina. Uno ha apuntado en los últimos años, junto con todos los creyentes y los líderes y los mentores de todo esto en todo el mundo, a los grupos que no tienen testimonio. Y entonces allí es donde hemos enfocado todos los cañones para llegar con el Evangelio de Jesucristo. Y en segundo lugar, a los grupos que teniendo testimonio, todavía ese testimonio es relativamente débil y se puede hacer mucho más, entonces apuntamos a él. ¿Y en el siglo XXI en las grandes ciudades todavía hay gente que no escuchó del Evangelio? Qué cosa, nos estamos yendo a etnias que no conocen, y por otro lado en las grandes ciudades, por ejemplo Buenos Aires, con el conurbano, en Buenos Aires, hay mucha gente que no escuchó el Evangelio o que cree que lo escuchó, pero es presa de un sincretismo de lo que es el Evangelio. Cree que conoce, a veces lo adopta, a veces lo desecha, pero en realidad no sé
no estoy tan seguro de que todos han escuchado y han entendido qué es el Evangelio. O sea que resumiendo podríamos decir entonces que todos somos misioneros y que hay muchísimos campos para trabajar en las misiones. La mies es mucha, los obreros pocos. Siempre hay más de lo que se puede hacer. Por eso el Señor nos anima a que nos humillemos en un sentido, porque orar es humillarse. Lo que vos no podés hacer, te pones de rodillas y le pedís al Señor que lo haga y que roguemos al Señor que envíe obreros, porque siempre hay más de lo que se puede hacer.